Hola, el día de hoy se realizará el análisis del impacto del COVID-19 a la economía mexicana. Nosotros somos el grupo número 5 de Introducción a la Economía Colombiana. El análisis de este sistema se basará principalmente en el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la política fiscal y la política monetaria y cómo estas han sido afectadas debido a la pandemia dentro de la economía de México. Con respecto al análisis del Producto Interno Bruto dentro de la economía mexicana, podemos mencionar que de forma general el COVID-19 ha tenido un fuerte impacto dentro de la economía del país. Como se puede ver en la gráfica, el Producto Interno Bruto del país ha disminuido. Hablando de cifras un poco más concretas, podemos mencionar que la variación interanual del Producto Interno Bruto ha sido negativa en 8.7 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año 2020. Adicionalmente, el Producto Interno Bruto per cápita cayó este año. Esto comparado con respecto al año 2019, ya que dentro del año 2020 se estima un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de 1.553 euros, teniendo en cuenta que para el año pasado fue de alrededor de 2.261 euros. Con respecto al sector primario, secundario y terciario de la nación, podemos mencionar que el impacto de la pandemia también ha sido negativo. Esto debido a que el Producto Interno Bruto de las actividades primarias de la nación cayó en alrededor de 2 puntos porcentuales, en la 15.1% puntos porcentuales en las actividades secundarias y alrededor de 23.4% en las actividades terciarias. Se ha visto una recuperación o en una especie de recuperación de la economía mexicana en el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año 2020 con respecto al segundo trimestre del año 2020. Esto debido a que el Producto Interno Bruto creció alrededor del 12% con respecto al trimestre número 2 del año. Finalmente podemos analizar que la pandemia ha tenido múltiples efectos dentro de la economía de México y que el Producto Interno Bruto se ha visto ampliamente afectado. Diversos expertos señalan y estiman que el Producto Interno Bruto puede contraerse en alrededor de 8.5 puntos porcentuales y 10.5% con respecto al año anterior. Con respecto al análisis de la inflación dentro de la nación de México, es importante mencionar que, al igual que el Producto Interno Bruto, el COVID-19 ha traído un impacto fuerte e importante para este indicador en esta nación en particular. Inicialmente es necesario mencionar que la inflación de México se ha posicionado como una de las más altas dentro de las economías latinoamericanas. Adicionalmente es importante mencionar que el Banco Central de México estimó para el año 2020 como meta una inflación de alrededor del 3%. Sin embargo, como se puede observar en la tabla, para el último periodo reportado esta cifra no es parecida. Ahora, el mercado, una vez iniciado la pandemia, espera una inflación de alrededor del 4.06% y 4.07%, alrededor de un punto porcentual por encima del estimado. Para este año, el Banco de América estima que cerrará en alrededor de un 4% la inflación en México. Es importante mencionar que todo este análisis se ha realizado con respecto a uno de los indicadores más importantes, el Índice de Precios al Consumidor o IPC. Con respecto al análisis del desempleo dentro de la nación de México, es importante mencionar que, al igual que en el Producto Interno Bruto y la inflación, la nación ha sufrido un fuerte impacto debido a la COVID-19 dentro de cada uno de estos aspectos. Hablando con respecto al empleo, se puede decir que el impacto ha sido generalizado tanto para el sector formal como para el sector informal. Hablando con respecto al sector formal, se menciona que se ha perdido más de 1 millón de empleos formales desde el inicio de la pandemia. Adicionalmente, como un dato impactante, se menciona que se han destruido más empleos debido al COVID-19 que los empleos generados en el año inmediatamente anterior, solamente hablando del sector formal. Ahora, con respecto al sector informal, se menciona que el descenso de la ocupación informal de la nación ha sido del 47.7%. Sin embargo, es importante aclarar que este descenso de la ocupación informal no se ha producido porque estas personas pasen al sector formal, se ha producido por el desempleo. Adicionalmente, se menciona que el desempleo general de la nación se estima en un 11.7%, lo cual equivale a alrededor de 6 millones de personas. La Organización Internacional del Trabajo estima que las personas que se encuentran ocupadas o mencionadas como población ocupadas, alrededor del 44% de esta población tiene el riesgo de tener afectaciones salariales o algún tipo de afectación dentro de su trabajo. Por ejemplo, la cantidad de horas laboradas semanalmente, lo cual evidentemente traería un impacto dentro de sus salarios. Finalmente, se menciona que la población subocupada de la nación tuvo un aumento de alrededor del 0.8% con respecto al inicio de la pandemia. Adicionalmente, hablando del tema de desempleo dentro de la nación centroamericana, es importante mencionar que se evidenció una disminución del desempleo dentro de los últimos 2 meses dentro de la nación. Es importante aclarar de que esta disminución no ha contrarrestado todos los efectos y el impacto negativo generado. Sin embargo, se ha visto una leve mejora dentro de los últimos 2 periodos mensuales, como se menciona previamente. Se ha disminuido la tasa de desempleo.
Como un dato interesante podemos mencionar que el presidente de la Nación, Manuel López Obrador, anunció una recuperación dentro de estos últimos periodos de alrededor de 250.000 empleos, lo que representa alrededor de un cuarto del millón de empleos perdidos dentro de la pandemia del COVID-19. Uno de los aspectos importantes es la recuperación del sector agropecuario, uno de los sectores que ha tenido una de las mejoras más importantes dentro de la nación. Y como buena noticia se menciona que la OIT reporta una recuperación económica parcial y progresiva que se estima durará el resto del año. Para cerrar este punto del desempleo, queremos mencionar cuáles han sido los sectores más afectados dentro de México. Y han sido: 1, la industria manufacturera; 2, los servicios inmobiliarios; y 3, el sector del turismo. Con respecto a la política fiscal de la nación, se menciona que México ha decidido implementar una política de carácter restrictivo. Esta la ha venido implementando antes de la pandemia y durante la pandemia. El objetivo de esta política es principalmente reducir los gastos de carácter público y privado de la nación. ¿Cuál es el fundamento de esta política? Como se menciona dentro de nuestro análisis del PIB, México ha sufrido un gran impacto dentro de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Por lo tanto, la nación no está recibiendo los ingresos a los que está acostumbrado a recibir, principalmente los ingresos petroleros. Por lo tanto, el gobierno está tratando de disminuir sus gastos para cubrir los gastos obligatorios del gobierno. Adicionalmente, se menciona que México decidió diseñar una administración sólida y prudente con respecto a su deuda pública. Continuando con el tema de la política fiscal de la nación centroamericana, en el gráfico de arriba encontramos los ingresos del sector público en el periodo 2005-2019. Dentro de los ingresos del sector público, en un tono azul claro podemos evidenciar los ingresos petroleros. Como se evidencia en el gráfico, al pasar de los años, este ingreso ha sido cada vez menor. Esto explica la política restrictiva de la nación, ya que México está tratando de reorganizar y redistribuir sus ingresos. Adicionalmente, se menciona que esta política fiscal de la nación está basada en la diversificación del riesgo y la sostenibilidad. Para finalizar el tema de política fiscal, se menciona que, pensando en el futuro, dentro del año 2021 se pretenden establecer medidas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. Dentro de estas, las políticas de gastos y políticas de ingresos, las cuales estarán orientadas a ampliar el espacio fiscal y financiar los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico. Todo esto sin causar un desequilibrio en las finanzas públicas. Con respecto a la política monetaria que la Nación de México debe implementar con el objetivo de disminuir el impacto del COVID-19 dentro de su economía, se tiene lo siguiente. De acuerdo con el economista mexicano Julián Fernández Aguilar, las fases por las cuales los bancos centrales de la nación deben atravesar son principalmente 5. Inicialmente, o como fase 1, encontramos la reducción de tasas de interés de referencia a cero o a niveles negativos. Posteriormente a esto se debe anunciar programas de creación de dinero mediante la compra de bonos gubernamentales. Seguidamente, en la fase número 2, se debe anunciar la reducción gradual a la expansión de dinero. Esto con el fin de mantener las tasas de referencia en el mínimo. Como fase número 3, encontramos que se para la impresión de dinero y se empieza a aumentar gradualmente las tasas de referencia. Seguidamente, en la fase número 4, encontramos el retiro gradual del dinero. Sin embargo, este se debe dar cuando la tasa de referencia haya estado subiendo. Finalmente, encontramos la fase número 5, la cual consiste en recoger el dinero de circulación en exceso. Este deberá iniciar cuando la inflación del país incremente fuertemente. Adicionalmente, el Banco Central tendrá que actuar subiendo la tasa de referencia. Hablando acerca de las medidas tomadas por el Banco Central de México frente a la política monetaria, podemos establecer que este banco tomó una política monetaria de carácter expansivo. Esto debido a que este banco, a partir del año 2019, específicamente en el mes de septiembre, realizó una reducción gradual de su tasa de referencia hasta llegar al 4.5%. Cabe resaltar que para agosto del año 2019 esa tasa de referencia era de alrededor de 8.25%. Esta medida fue tomada de forma consciente por el Banco Central de México con el fin de proveer liquidez ante la pandemia del COVID-19, tomando en cuenta los riesgos que esta representa para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros. Es necesario resaltar que estas políticas expansivas, que han sido ampliamente adoptadas por muchos bancos centrales como respuesta al COVID-19, pueden alterar los mercados accionarios debido al exceso de liquidez y el bajo costo del dinero. Para finalizar, mencionamos que el Banco Central de México ha optado por implementar 10 medidas principales, esto con el fin de sustentar el funcionamiento del sistema financiero de la nación. Tales son medidas como el incremento de la liquidez durante los horarios de la operación, la facilidad de reporte de títulos corporativos, la permuta de valores gubernamentales, entre otros. Sin embargo, uno de los puntos más importantes y la conclusión general que nuestro grupo puede dar acerca de la política monetaria de la nación y sobre todo las medidas que ha implementado el Banco Central de México es que éste está optando por mitigar la recesión actual. Sin embargo, el Banco Central ni la nación están
teniendo una proyección a futuro para hacer frente a la próxima recuperación de la economía nacional. Finalmente, adjuntamos el set de referencias que implementamos para este estudio del impacto del COVID-19 dentro de la economía de la Nación de México. Muchas gracias por su tiempo.